Los que hemos estado desde el inicio en Vox sabemos el esfuerzo y el milagro que ha supuesto llegar hasta aquí. Quien hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Ahora te toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica. Todavía se está a tiempo. A Abascal echasteis a Sánchez de Real sin ninguna explicación y a Mazali ninguneada, etcétera. La mando decirte que si no cesas a Jorge Busadé, es decir, aquí están pidiendo la cabeza, y te vuelves a rodear de gente que no te adula, Vox desaparecerá. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Es decir, el hecho que Iván Espinosa de los Monteros, más allá de la crisis y de los dardos que vuelan por todas partes, hay otra cuestión que pasa, que bueno, es la sustitución, quién sustituye en el escaño de Iván Espinosa de los Monteros. Y claro, porque precisamente el señor Stickman era la persona que sustituía o que le tocaba a Espinosa de los Monteros, y que ha renunciado también a su acta. Y claro, al final esto lo que hace es ahondar la crisis. Y hay que recordar que precisamente Stickman, que es ese médico, ese doctor a favor de la vacuna, y que, digamos, ha tenido una lucha tremenda, ya hablando de esas incongruencias o esa división interna en varios frentes, ¿no? Que podemos hablar cuatro frentes que ha atravesado por el medio a Vox. Evidentemente uno es el que se está exponiendo, simplificando mucho la cosa, ¿no? De ese frente liberal que representaba Iván Espinosa de los Monteros frente a la subida en el poder del propio Busadé, ¿no? Esa pata más falangista, nacionalista, estatista, social, si lo queréis llamar así. Bueno, en todo caso sería, resumiendo mucho, a nivel económico es una de las principales divisiones y que es real, pero no explica toda la división que ocurre. Hay otra que creo que es muy importante, aquí la hemos hablado, y precisamente Iván Espinosa de los Monteros es miembro de esa pata más ultra, ¿vale? Porque al final se está como limpiando la imagen de Iván Espinosa de los Monteros como el moderado, tal y cual. Bueno, más allá de la exquisitez de su forma, incluso su talento narrativo y oratorio, yo creo que eso yo no lo voy a negar, seguramente sea de los portavoces que tienen más talento a la hora de comunicar, eso es cierto, pero en los posicionamientos está claro que la vinculación, que no es que lo diga yo, es que lo dicen los máximos expertos y los santos, ¿no? Ya lleva unos meses explotando contra Iván Espinosa de los Monteros, precisamente por su vinculación y el de su esposa, de la vinculación con Hazte Oír y con, bueno, pues estas plataformas pantalla de una secta ultracatólica que tiene un peso muy importante y tiene puestos muchos elementos dentro del partido político, y que han ido avanzando, como denunciaba Los Santos. Y no solamente eso, sino también en la creación de medios de comunicación. Los Santos, bueno, ponía 7NN, que ya sabéis que es un medio financiado por patronos de la Fundación Francisco Franco, que ya no existe, y también a estado de alarma, ¿no? Incluso con Vito aquí le decía el negro de Negre, ¿no? Y ahí hay una batalla que puede ser más por intereses, ¿no? Del reparto, ¿no? O el casito que le hacen Vox a estos medios de comunicación. Habría una tercera pata, que son otanistas o duguinistas, y ojo, en España los máximos referentes del duguinismo y de ese intelectualismo imperialista o zarista de Putin, incluso en contra de la perversión del occidente, ¿no? De tener diversidad a la hora de la orientación sexual o de acabar con la familia tradicional, ¿no? Digamos, ese movimiento anti-woke también representado ahí. También creo que divide al partido, incluso diría, y este es el cuarto, muy relacionado con Stickman, precisamente los negacionistas del COVID o de otras, digamos, conspiraciones, y luego los que defienden digamos, bueno, pues la ciencia, ¿no? Porque no solamente hay negacionistas del COVID, sino también del cambio climático, etcétera, y con un peso muy, muy importante, ¿no? Evidentemente el partido político donde insufla y lanza este tipo de conspiraciones, y que luego yo creo que también hay cierta división. De hecho, Stickman ha sido atacado precisamente, y yo creo que es uno de los motivos por el cual renuncia al acta. No sé en qué división colocarlo, donde en las otras categorías, pero sí que la coloco en la defensa de la ciencia, algo no muy bien visto dentro de Vox, ¿no? Y esto al final lo que ha provocado es que, bueno, pues quien haya, digamos, ha habido claramente un ataque despiadado contra él, y Carla Toscano sí que sería más del gusto, ¿no? De estas conspiraciones también negacionistas del machismo, etcétera, ¿no? Sin hablar de
la vena ultracatólica también evangelista que también alimenta algunos de estos frentes. Y que luego no hay divisiones ahí, pero me hace gracia, ¿no?, cuando se habla de la división falangista, ¿no?, como que ha perdido peso Ortega Smith frente a Busadet. Bueno, Ortega Smith es un falangista de cuidado, y Iván Espinosa de los Monteros está pegado a, sobre todo, su mujer Monasterio, ¿no? Pero al final, más allá de la vinculación con organizaciones como Monasterio, lo que creo que había aquí es un movimiento de poder, y que algunos de los rumores que se han dicho es que el movimiento de Iván Espinosa de los Monteros, más allá de su salida educada, ¿no?, en esa rueda de prensa diciendo que no se va de Vox, simplemente se va de la primera línea por cuestiones personales, lo que trasciende también es que el principal motivo, y que ha tenido lucha, un enfrentamiento con la dirección, es porque desde la dirección se quería relegar a Monasterio a un papel secundario, enterrado debido a los malos resultados, o a su acercamiento a lo mejor a estos grupos, no lo sé, pero que ese es el principal motivo, que casi siempre es el principal motivo de la explosión a nivel interno en los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a ver a Carla Toscano, que, bueno, más de lo mismo, discurso, bueno, pues creo que tremendo. Incluso, ¿no?, hemos visto también cómo en la derecha, no solamente Jiménez Los Santos, dentro de la derecha también se están haciendo ataques, yo creo que bastante potentes, contra sectores de Vox. Vimos incluso un artículo, creo que en Vox Populi, donde Manso, de la pata neoliberal, decía Vox no tiene futuro, e incluso decía que era un partido estalinista. Y también artículos como, hay algunos que blanquean a uno, otros que no, pero lo que es innegable es, más allá de todos los ataques de Los Santos, por ejemplo, artículos como este del Español, que, bueno, hablaba de las espinosadas, las quedadas de Rocío Monasterio con sus poderosos 700 familiares políticos. El patriarca de la familia desvela al Español cómo mantiene esa curiosa tradición, tratando de reunir a los más de 700 miembros del linaje una vez cada 5 años, ¿no? Claro, si tiene algo de Iván Espinosa de los Monteros, es su vinculación a cierta élite económica, no ya la de su padre, sino también es el linaje, ¿no?, los apellidos compuestos y todo este asunto, ¿no? No sé si también Los Santos le achacaba lo del marquesado, su fortuna, o luego también que no paga a sus trabajadores, ¿no?, con la mansión esta, bueno, sus problemas con la justicia, etcétera. Bueno, ese día unos llevan colgada de la pechera una etiqueta de color naranja, otros lucen de color verde. Más allá, uno se los encuentra con el distintivo azul. No faltan, por supuesto, los amarillos. En cada una de ellas aparece también un número individualizado y un nombre e indicaciones específicas de la parte de la familia de la que proceden. Cuando llega la jornada de la gran reunión, cada miembro prepara la noche anterior el color que le corresponde. Es la insignia característica inolvidable que se lo coloca en el pecho y que le diferencia. Ayuda al resto de componentes de la inacabable estirpe a saber de qué sector procede cada uno de los invitados. Un requisito imprescindible para acudir a la celebración. No sé si estáis viendo la serie Succession, pero también estos encuentros familiares con mucho poder también son habituales. Los Espinosa de los Monteros son una familia muy particular. Su linaje resulta tan extenso como inabarcable. Según sus cálculos, cuentan con más de 700 miembros entre su fila. La descendencia y los árboles genealógicos ascienden durante siglos, pero lo que está claro es que el sobrenombre está presente en las altas esferas de la sociedad española desde hace más de 100 años. No es casualidad, por tanto, la presencia a día de hoy de uno de los nombres más reconocibles se puede encontrar en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros. En fin, luego sin hablar de Rocío Monasterio. Pero bueno, este es otro de los elementos que yo creo que es importante. Pero fijaros, creo que una de las cosas, aparte de las declaraciones y ese artículo de Manso diciendo que Vox no tiene futuro y que es un partido stalinista y que al final la dirección de Vox ha llegado a convertir al partido en la caricatura que desde la izquierda se hacía de él, un partido de extrema derecha, etcétera, ¿no? Fijaros porque Víctor Sánchez de Real, que es otro de los que, bueno, se quitaron del medio de cara a las elecciones, y él iba por Extremadura, y de hecho pusieron a alguien que presumía, ¿no?, de que conocía Extremadura porque iba a cazar de vez en cuando. Bueno, más caricatura que esa, pero es que es real, de los señoritos, ¿no?, de los ricos señoritos que van a Extremadura de caza. Pues fijaros este hilo de José Luis Sánchez que ratifica Víctor Sánchez del Real diciendo así es, con movimientos internos que están pasando. Bueno, vamos a ver el hilo completo porque creo que es importante, ¿no? José Luis Sánchez, que sigue dentro de Vox, es el expresidente de Vox Madrid, pero que sigue en Vox desde el día cero y que sigue. Y fijaros la crítica que hace a la dirección nacional.
La marcha de Iván Espinosa de los Monteros es una muy mala noticia para Vox y para todos los que iniciamos este proyecto. Primero se terminó con la democracia interna. Yo pude ser el primer presidente de Madrid Vox sin ser fundador gracias a primarias, que luego se suprimieron. Y esto es una cuestión interna. Es decir, todo lo que está pasando es a dedo. No es que sea el resultado de unas primarias, ¿no? Porque al final presumían del tema de regeneración, pero al final rápidamente hemos visto cómo se habla de autoritarismo, incluso de, bueno, prácticamente una startup que viene a ser multinivel y que tiene un componente del control de todo lo que pasa, incluso del monetario, ¿no? Con ciertas dudas si es legal o no es legal. En todo caso, para todos los que iniciamos el proyecto, ¿no? Primero se terminó con las primarias y él dice que pudo ser presidente gracias a esas primarias, pero que luego se prescindió y al final fueron poniendo a quien quería la dirección nacional. Luego dice se prescindió de gente que lo dio todo por Vox desde el inicio, como gente como Sánchez del Real o Mazali Aguilar, a la que han ninguneado su arduo trabajo en defensa del campo español desde Bruselas y que consistentemente la han silenciado desde Vox Europa por orden, y aquí da el nombre claramente, de Busadé, para que no publicaran desde el perfil oficial de Vox Europa el gran trabajo de Mazali, etcétera, etcétera. Y es la primera vez que digo esto abiertamente porque con todo el cariño y respeto que tengo a Santi Abascal, te has rodeado de aduladores y no de gente que quiere lo mejor para ti, Abascal, y para España. Los que hemos estado desde el inicio en Vox sabemos el esfuerzo y el milagro que ha supuesto llegar hasta aquí. Quien hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Ahora te toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica. Todavía se está a tiempo. Abascal, echasteis a Sánchez del Real sin ninguna explicación y a Mazali ninguneada, etcétera. La mando a decirte que si no cesas a Jorge Busadé, es decir, aquí están pidiendo la cabeza, y te vuelves a rodear de gente que no te adula, Vox desaparecerá. Fijaros, el vaticinio sumado al de Manso. Puede que ya sea tarde y la salida elegante de Iván Espinosa de los Monteros, como lo fue, es decir, lo hemos hablado, no, él en ningún momento hace un ataque a la dirección, todo lo contrario, es decir, se va de manera muy elegante dando las gracias al partido, a la dirección, a Vox, al resto de militancia, y no solamente eso, sino que dice que se va por cuestiones familiares y que él seguirá militando, siendo un militante de base en Vox, ¿vale? Pero, evidentemente, bueno, pues aquí el entorno de Iván Espinosa de los Monteros no ha sido tan benévolo y hemos escuchado pues al señor Manso, a Víctor Sánchez del Real y a José Luis Sánchez, entre varios, no son los únicos. Y aquí, bueno, pues habla, bueno, le dice un abrazo desde el cariño, pero nunca desde la adulación en vano. Ahí le queda ese regalito a Abascal y sobre todo a Busadé, que pide la dimisión o le pide que lo cesen, ¿no? Aprovecho para matizar a los críticos de otros partidos. Esto que ocurre en Vox y otros partidos pequeños es lo mismo que pasa en los partidos grandes, PP y PSOE, pero estos tienen un entramado de poder tan grande que es muy difícil desbancarlo. En varias cosas, sobre todo en esto último, pues podemos estar bastante de acuerdo, que es algo muy habitual de lo que pasa en todos los partidos políticos, solo que en este caso son partidos, quizá en el caso de Vox, lo hemos visto con Ciudadanos, de quita y pon, los quitan y los ponen según la conveniencia del termómetro político y si le pueden traer un beneficio, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros más allá de esas incongruencias que tienen dentro del partido político. Bueno, en todo caso, veía se han hecho muchos memes con todo esto, evidentemente. Este creo que es de los mejores, de hecho, bueno, pues lo han ido alimentando también. Ahí veis a Rosa Díez Girauta y bueno, a Espinosa de los Monteros, que buscará un sitio en soledad, bueno, quizás no tan en soledad, pero que, bueno, evidentemente pues tiene sitio en ese ostracismo que ya veremos si al final se reconduce. También están oyendo cantos de sirenas por parte del Partido Popular. Hay una cosa que a mí también me llama la atención, ¿no? El avío de Iván Espinosa de los Monteros que dice lo mejor está por venir, que es exactamente igual del que tiene Olona, que dice lo mismo, lo mejor está por venir. Y no sé si esas casualidades al final se traducirán en algo, un nuevo movimiento, un nuevo partido, bueno, en fin, veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, os cuento esta última hora y parte del análisis que no hicimos el otro día, y que esto parece que está latente y no va a parar de moverse, ¿no? Parece que esto es evidente. Pero vaya, yo recuerdo, ¿no?, con UPyD, que incluso algunos lo colocaban en la izquierda, que aparte de Rosa Díez, quien fue a la inauguración fue Vargas Llosa, que ya sabéis que es el presidente de una de las fundaciones de estas financiadas por élites económicas, la Fundación Internacional para la Libertad, y que sistemáticamente apoya. Pero bueno, como dice precisamente Munesay, será otro partido financiado por los de siempre. Pues tal cual, si lo hay, ¿no? Veremos, pero vemos como UPyD, Ciudadanos, Vox, ahora hay que reforzar el PP para tener una mayoría
suficiente. Si le dejan, Ayuso sería la musa perfecta. Si hay alguien que representa, lo intentaron con Cayetana, pero le salió rana. Y bueno, pues Ayuso puede ser quien haga todas las, bueno, pues los deseos húmedos, ¿no?, de todas estas élites económicas que al final aspiran, ¿no? Al final que defienda, que dé la batalla cultural y que ataque a la izquierda de manera rabiosa, al mismo tiempo que defiende los postulados de estos dos, de todos estos think tank, una pata también ultracatólica. Lo que pasa es que ella hace bastante bien los equilibrios, ¿no? De al final, bueno, como los elementos básicos, defender los acuerdos, ¿no?, con la corona, con la iglesia del Estado, y al mismo tiempo acabar con el Estado, ¿no? Es decir, que al final el dinero público vaya a fondos privados, esa colaboración público-privada, y se mantenga la figura del rey como jefe de Estado, los vínculos con la iglesia, etcétera. Fijaros, porque también quiero recuperar esto de Willy Veleta para que veáis hasta dónde llegó la persecución política, ¿no? Y en qué términos, ¿no? Y que son muy parecidos a lo que ocurrió en América Latina, y que por desgracia, no sé si se está volviendo a una vuelta con estos discursos de odio y mentira, de criminalización de una parte de la sociedad que en su momento se hizo y que tuvo como consecuencia esto. Y fijaros que el golpe de Estado vino amparado por una negación de los resultados electorales. Fijaros la repetición de elementos que no son nada casualidad. Fijaros el testimonio y, bueno, la labor que hace Willy Veleta con familiares, ¿no?, de las víctimas de los represaliados y de los asesinados, desaparecidos en el golpe de Estado y en la dictadura de Franco. Fijaros porque el testimonio es tremendo. Esperanzada de que van saliendo bastantes, los van sacando de 3 en 3 apegotonados, y estoy muy ilusionada de que mi padre pueda salir. Él fundó UGT y fue presidente de UGT, presidente de la Casa del Pueblo. Y por ese motivo los del pueblo le quisieron quitar del medio. Cuando ellos ganaron, pues a la fuera que estorba, porque él quería el bienestar para las personas, quería que todos estudiaran, que todos fueran calzados, comidos, y eso a ellos no les interesaba. Querían que todos fuéramos analfabetos, que fuéramos con albarcas, y eso a ellos no les interesaba. Así que cuando ganaron, a mi padre les estorbaba y le quitaron del medio. Bueno, pues a mi padre le ataron a un camión con una soga, le rociaron de gasolina y lo prendieron fuego. Esa es la muerte que le dieron a mi padre, los cristianos, porque ellos eran buenos y cristianos, y los demás eran rojos y malos. Yo pensaba que mi padre... hombres de bien, ¿no?, que diría Feijóo. Los cristianos, los buenos eran ellos, y fijaros, ¿no?, el testimonio de cómo lo ataron, lo rociaron de gasolina, lo quemaron y lo llevaron por todo el pueblo. Es decir, este tipo de cosas que evidentemente en la transición se acordó de que de esto no se podía hablar, ¿no?, hurgar en las cosas del abuelo. Incluso después de todo esto, la lucha de esta señora es encontrar los restos de su padre para poder enterrarlo, y que evidentemente hasta ahora esta gente ha sido doblemente victimizada, no solamente por las atrocidades que hicieron con sus familiares, sino por el silencio y la persecución y luego la criminalización de las víctimas, ¿no? Una doble criminalización, una doble victimización que es tremendo, ¿no? Remover las heridas, no se tienen que remover las heridas, y lo que se pide es una mínima justicia y con estas personas, ¿no? Es que por caridad cristiana, ¿no? Como decía, los buenos, los cristianos eran ellos, ¿no? Y a nosotros nos quemaban. Es tremendo, ¿no?, lo que ha ocurrido en este país, pero que por desgracia ha ocurrido en América Latina, y yo diría que suenan tambores que nos recuerdan a esa etapa de la historia, por lo cual conocer la historia es fundamental para no repetirla. Estaba por ahí muerto en algún sitio, pero que no sabía dónde ni nunca lo iba a saber. Al empezar las exhumaciones, pues oye, ya es una esperanza. Según veo que salen muchos, puede salir él también. Yo entonces me insultaban y yo no tenía valor para contestar. Yo a todo me lo callaba, a todo lo que me hacían, a todo me callaba. Hoy día no me callo. Y mi madre no me contaba nada de mi padre. Nunca me contó nada, nunca. Yo lo que he ido enterándome de mi padre ha sido por las tías de mi padre, que me contaban, que me decían, pero mi madre nunca.
Para mi madre es como si no hubiera existido esa etapa. Por miedo, Estuvo presa, mi madre estuvo 3 años y medio presa, claro. Y luego lo que le hicieran allí, el miedo de que nos hicieran a los demás, la volvieran a hacer a ella o hicieran a sus hijos. Ha sido un miedo de no poder hablar. Tremendo, ¿no? Tremendo el testimonio de ella como de tantos, ¿no? Y que por desgracia cada vez estos testimonios se van perdiendo en el olvido. Yo os recomiendo, bueno, precisamente tuvimos aquí también a la autora de Dentro, un libro que estuvimos sorteando en su momento que precisamente habla de esa represión contra las mujeres que fueron encarceladas ya durante el franquismo por ser esposas, hijas de asesinados, de víctimas. Todo esto quiere quedar en el olvido o darle la vuelta a la tortilla, decir que son ellos realmente, ¿no? Como hicieron con las 13 Rosas, que eran asesinas, tal, unas niñas, adolescentes, muy jóvenes, que fueron asesinados y que les quieren darle la vuelta a la tortilla, que ellas eran unas criminales, y etcétera. Bueno, os recomiendo también película que vi hace poco, Te estoy amando locamente, que habla desde la perspectiva del activismo del colectivo LGTBI, cómo esa represión contra el propio colectivo LGTBI, pero cómo esa herencia franquista, ese franquismo sociológico que tenemos en España está, bueno, pues no sé si renaciendo, pero que al final revictimizar 2 veces a la víctima, no solamente por esa represión, por su forma de pensar, por su condición sexual, etcétera, sino que aparte a toda la familia, ¿no? Que se avergüence y que no se pueda hablar sobre ello, ¿no? Es decir, que es de loco, ¿no? Y que en otros países de Europa evidentemente no ocurre esto, pero es lamentable, ¿no? Comentáis, ¿no? El segundo país con más muertos en fosas comunes después de Camboya, pues también es una parte de la historia importante y que ocultándola creo que no nos hace bien como sociedad y sin restituir las heridas y a las personas que la sufrieron. Pero bueno, al final Vox, una de las cosas que trae también esta batalla cultural, no solamente Vox, sino todo lo que les acompaña, y sabéis a qué me refiero, para criminalizar a las víctimas de esta auténtica brutalidad apoyada por el ejército nazi, por el ejército fascista de Mussolini, y que luego pues tenemos en la tele a personas como María Jamardo diciendo que ni eran tan malos los nazis que bombardearon Guernica, ni eran tan buenos, ¿no? Los bombardeados, esa población civil que fue asesinada sin ningún motivo. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es la vuelta a todo esto, ¿no? Porque realmente, bueno, hay un franquismo sociológico y una educación, ¿no? Que el franquismo le dio a esa parte ultra de la Iglesia, porque en la Iglesia también ha habido luchadores por la democracia y por la libertad y los derechos humanos, pero desgraciadamente quien ha imperado en la élite pues ha sido esa Iglesia antidemocrática y luego pues esos sectores de poder, ¿no? Muy vinculado con sectores económicos como el Opus Dei y luego que vienen de fuera, ¿no? Como esta secta ultracatólica del Yunque o de los Legionarios de Cristo, etcétera, que siguen teniendo vínculos muy fuertes con la élite económica y con la élite de la derecha política de nuestro país, venga del PP como la señora Botella, Esperanza Aguirre o Aznar o Mayor Oreja, ni hablemos, o de Vox, ¿no? Que vienen directamente de ahí, ¿no? Y luego ese principio de transposición, ¿no? Llamando pedófilos a todo el mundo cuando dentro de la Iglesia y precisamente dentro de estas organizaciones, recordar quién es el fundador de Legionarios de Cristo, con decenas de casos de abusos menores, sin contar los cientos de miles de casos de abusos a menores que luego son protegidos precisamente por su pata política, ¿no? En este caso Vox, al mismo tiempo su pata también de la sociedad, Hazte Oír, etcétera, al mismo tiempo que protegen a los verdaderos abusadores de menores con miles de casos, tratan de hacer una caricatura, por ejemplo, de la izquierda, diciendo que quieren adoctrinar a nuestros niños, quieren meter el sexo y quieren incluso que fomenten la pedofilia, el abuso de menores. Bueno, es una auténtica locura, pero esto sin los medios de comunicación, sin sus patas mediáticas y sus patas políticas, pues no seríamos capaces de generar el odio suficiente para ir precisamente hacia las personas que quieren acabar o que quieren investigar los abusos de menores, en este caso dentro de la Iglesia, acusándoles de ser abusadores de menores o de potenciar, ¿no? Y esto es uno de los elementos que se usó también durante la Operación Cóndor y que hoy vamos a hablar haciendo una fotografía de actualidad y con una información que nos lleva a esa Operación Cóndor, donde llamaban terroristas
a las víctimas del terrorismo de Estado que fueron, de las cuales fueron víctimas decenas de miles de personas, ¿no? Incluso en la actualidad vemos en Perú como decenas de personas han sido asesinadas, incluso niños, incluso personas que estaban asistiendo a heridos inocentes, manifestantes inocentes, como les llaman terrucos, les llaman terroristas, o que defienden Sendero Luminoso, una organización terrorista que hace décadas que no participa, pero aquí en España hemos visto que el eje de campaña es llamar terrorista o filoetarra a la izquierda, cuando ETA no existe hace décadas, ¿no? Bueno, pues son copias y pegas de sistemas narrativos que funcionan, ¿no? Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.